la doctora Serrano, pues Ya les comparto mi que está pantalla. acá con nosotros. Ella es la directora científica del laboratorio Genetics. Ella es una ginecobstetra, especialista en genética humana en la Universidad de Valencia, y realmente llevamos trabajando con ella más de 10 años. Nos sentimos siempre muy acompañados con ella y con su grupo de trabajo con respecto a los estudios que solicitamos y al acompañamiento. Claudia quedó de presentarnos, digamos, unos hallazgos o una correlación de los hallazgos ultrasonográficos con los hallazgos genéticos. Dale, Claudia, tus 5 minutos están corriendo a partir de ahora. Vale, entonces vamos a hablar de la relevancia del estudio genético con ciertos hallazgos ecográficos. Esta es una paciente de 33 años que vimos en consulta, la vi yo cuando tenía 30 semanas ya de embarazo y la remitieron porque a las 24 semanas le encontraron un hueso nasal hipoplásico aislado. En el tamizaje ecográfico del primer trimestre fue normal, esa es la somnolencia nucal de la paciente. Estas fotos son del doctor Rodrigo Pantoja de Pasto, y un hueso nasal que en ese momento estaba presente y era normal. Estas son las imágenes del segundo trimestre, en donde en la ecografía de detalle encuentran que el hueso nasal es hipoplásico. El resto de las imágenes no las pongo aquí, pero según refieren era completamente normal y aislado, con lo cual le hacen una miocentesis, un cariotipo, y nuestra primera sorpresa es encontrar algún hallazgo porque nuevamente el hueso nasal mágico es un hallazgo que en segundo trimestre hacer una miocentesis pues sigue siendo debatido. Sí, sí busco más, no, no busco más. En este caso le hicieron la miocentesis y encontramos un resultado anormal con un cariotipo con 47 cromosomas más un cromosoma marcador en mosaico, es decir, en el 80% de las células que analizamos encontramos el cromosoma marcador y el 20% de los restantes eran normales. Esto es raro, entonces, como les digo, porque solamente en el 0.9%, 1% de los casos vamos a tener un cariotipo anormal con un hueso nasal hipoplásico en segundo trimestre, cuando ya hemos descartado en el primer trimestre, por supuesto, las aneuploidías grandes. Sin embargo, puede ser más alta esa tasa de hallazgos en los microarreglos cuando encontramos otras anomalías. Esta es la foto del cariotipo. Entonces, si vemos un cromosoma marcador, es un ñoco, realmente es un pedazo de cromosoma que claramente no podemos saber a qué corresponde porque no tiene un patrón de bandeo, no podemos ver el centrómero claramente. Entonces son muy difíciles de poder ubicar y poder saber a qué cromosoma corresponden para poder catalogar esa trisomía. Le solicitaron un array por recomendación y el microarreglo resultó completamente normal. Entonces, así es como se ve el microarreglo de esta paciente. Aquí está la representación gráfica de cada cromosoma. Tomamos el cromosoma 15 porque los cromosomas marcadores son los más frecuentes en el cromosoma 15, pues para mostrarles en este caso los microarreglos, lo que hacemos es que miramos el cromosoma en físico y vemos que todos estos punticos corresponden a alguna sonda que se pega a ese cromosoma, y de esta manera podemos saber si falta o sobra material genético. Como ustedes pueden ver, hay ciertas regiones que el microarreglo no cubre, que son esas regiones centroméricas, como es en este caso, en el que cuando cortamos aquí en esta zona el pedacito de cromosoma, vemos que aquí no hay sondas, es decir, no hay hibridación porque es heterocromatina, y a partir de aquí, de la región crítica del cromosoma 15, que es la Q11.2, empiezan a aparecer sondas y empieza a llegar la cobertura de ese cromosoma, y así sucede en los cromosomas acrocéntricos y en el resto de cromosomas. Entonces, ¿cómo explicar la discordancia entre las dos pruebas? Porque uno esperaría que el microarreglo nos diera la respuesta. Pues uno es que la muestra puede estar equivocada y hayamos procesado la muestra de otro paciente. Para confirmar esto, lo que hicimos fue que le hicimos una prueba de una maternidad, por decirlo de alguna manera, para confirmar que efectivamente la muestra que procesamos sí era la del feto de la paciente, y eso así fue. O que el mosaicismo en la nueva muestra, porque fue una nueva muestra, fuera inferior al 30%. Los microarreglos no pueden detectar mosaicos inferiores al 30%. O que fuera un área que estuviese no cubierta por el microarreglo utilizado, o que fuera una región centromérica que no estuviera cubierta. Por el tamaño del cromosoma marcador, que es grandote, claramente tiene por lo menos más de 10 o 20 megabases, con lo cual es muy poco probable que el array no lo cubriera, digamos, en un área crítica, con lo cual lo más probable es que fue una región centromérica no cubierta del cromosoma 15 seguramente. Entonces, para hablar un poquito de los cromosomas marcadores supranumerarios, son material cromosómico extra, que no se puede diferenciar en un cariotipo, que se observan a nivel prenatal en menos del 1%, 0.07, y menos en los recién nacidos porque obviamente hay una selección natural. El 30% son heredados.
y el 70% van a ser de no. Entonces es muy importante siempre por eso ser cariotipo en los papás, porque el 30% alguno de los dos papás lo va a tener, más frecuentemente la mamá. Se asocian a edad materna avanzada y el 70% de los cromosomas involucrados van a ser los acrocéntricos, es decir, el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. ¿Por qué? Porque no tienen brazo largo, son los que tienen como un sombrerito. Entonces es mucho más fácil que esos cromosomas se rompan y puedan seguir viajando por ahí solitos sin mucho peso, por decirlo de alguna manera. Cuando son acrocéntricos, la probabilidad de tener anomalías es más bajita, o sea, es mejor tener un cromosoma acrocéntrico del 7%. Cuando son otros cromosomas, es decir, cromosomas más grandes, con mayor cantidad de genes dentro de ellos, el riesgo es casi del 30% de tener anomalías. Es muy importante que la gran mayoría son procedentes del cromosoma 15, 35%, y eso es importante porque aquí hay una región crítica, que es la región crítica de Angelman y Prader-Willi, que es un síndrome epigenético, y dependiendo muchas veces ese cromosoma, cómo se produce ese isocromosoma, podemos tener diferentes alteraciones. El fenotipo en los cromosomas marcadores es supremamente variable, puede ser desde nada, como puede ser este bebé que tenemos aquí, que solamente tiene un huesito nasal hipoplásico, hasta infertilidad, y aquí en infertilidad es bastante raro porque cuando es heredado del papá, en las mujeres da más infertilidad, pero cuando es heredado de la mamá, en los hombres da infertilidad. Y eso es una cosa interesante que no es muy claro por qué pasa, o diferentes malformaciones, discapacidad cognitiva e incluso predisposición a cáncer, dependiendo de cuáles son esos genes de fusión que pueden haberse dado dentro de este isocromosoma. ¿Por qué el fenotipo varía tanto? Bueno, porque siempre, casi siempre están en mosaico, depende si son heredados o no, es mejor si son heredados que si no son heredados. Depende también del origen, si ocurren por correcciones de trisomías, que es un origen frecuente, o si hubo cromotripsis, que son cromosomas que se rompen de una forma loca, como si les pusieran una bomba y luego se repegan de manera también loca y aleatoria. Entonces también es muy diferente porque se producen genes de fusión que pueden producir proteínas diferentes. Obviamente la cantidad de genes y si además se producen otros rearreglos durante su origen. Estos son algunos de los cromosomas marcadores más frecuentes, pero realmente cualquier cromosoma se puede ver involucrado y los más frecuentes, pues, como dijimos, los acrocéntricos. Entonces, ¿cómo se producen? Bueno, eso es bien interesante. Este es un fenómeno, generalmente ocurre por una corrección de una trisomía, es decir, iba a ser una trisomía, la célula corrige y por eso son en mosaicos, entonces algunos quedan trisómicos, otras células quedan normales y en esas células trisómicas ocurre lo que se llama una cromotripsis, que es un cromosoma que se rompe en 1000 pedazos de una manera loca, como una bomba, y luego se repega. En esa repegada se pierden cromosomas, se pierden pedacitos de cromosoma y se forman cromosomas nuevos. Entonces, dependiendo de lo que se quede en esa célula y se siga replicando, generalmente deben tener un centrómero, se produce el cromosoma marcador. Por eso pueden dar origen a cualquier cosa, prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos en un cariotipo un cromosoma marcador? Siempre un microarreglo, porque es el que nos va a decir a qué correspondía. Y nos va a poder ayudar a entender pues, el fenotipo y el pronóstico, obviamente. Cariotipo en los papás, siempre, para saber si es o no heredado y cuál es el riesgo de recurrencia. A veces hay que hacer un FISH complementario para mirar cómo es el reordenamiento estructural de ese cromosoma marcador, si está realmente formado por un pedazo entero de un mismo cromosoma o si está rearreglado de alguna manera dentro y producido por diferentes pedazos de cromosomas. Y obviamente, pues asesoramiento genético es clave en estos pacientes. ¿Qué hicimos con esta señora? Pues obviamente la vimos en consulta, el cariotipo de ella era normal, el cariotipo del padre no se lo hicieron, no sabemos cómo es. Hicimos de todas maneras un FISH para el cromosoma 15 que fue negativo, para estar seguros de que no había habido un error, digamos, en el microarreglo, porque sí es sorprendente que fuera negativo. Sin embargo, hay en la literatura casos reportados de, especialmente cuando son del cromosoma 15, que el microarreglo es negativo y no va a coincidir con el cariotipo. Entonces, esto es lo que les quería contar. Me pareció interesante cómo no siempre los microarreglos pues, nos van a Bueno, muy bien, Claudia. Entonces, entendí que era el cromosoma marcador y entendí que es muy difícil dar la asesoría, ¿no es cierto? Hay que llamar al genetista rápidamente. Te voy a pasar a José Vélez, que te va a hacer una pregunta. Hola, Claudia. Gracias por ese casito tan interesante, pero yo no entendí una cosa. Entonces, esencialmente esto es una trisomía, solo que no sabemos de cuál cromosoma, porque el marcador no es identificable. Entonces, exacto, ¿para qué puede ese ser una microarray? trisomía o una tetrasomía. Ok. Y entonces Por ejemplo, el Pallister-Killian
si una citogenetista que no sea muy experta lo ve, podría indicarlo como un isocromosoma 12 de brazos cortos. Los isocromosomas es que tienen un mismo brazo en espejo. En el caso del Pallister es brazo corto del 12 en espejo, entonces podría ser como un cromosoma marcador. Entonces, si no lo pueden identificar bien porque el bandeo no es bueno, porque la persona no tiene mucha experiencia, podría incluso decir que ese isocromosoma corresponde a un marcador. ¿Y cuál es el microarreglo? ¿Qué es lo que nos hace ahí? ¿Para qué el microarreglo? En este caso, el microarreglo no mostró nada porque el cromosoma marcador, para bien de la paciente, ¿vale? Para bien de la señora, no tenía material genético codificante. Era un pedazo de material genético compuesto solamente de heterocromatina, que la heterocromatina, como no es codificante, no está en los microarreglos. Y por eso el microarreglo nos da negativo y normal. Entonces, en este caso, tenemos una paciente que va a tener un bebé seguramente sano, con un cromosoma marcador que seguramente será heredado de su papá, probablemente. No tenemos el cariotipo del papá. Obviamente, cuando este niño nazca, hay que hacer un cariotipo nuevamente para mirar que efectivamente todo vaya bien y probablemente un microarreglo. Pero en este caso, lo que el microarreglo buscaría sería poder identificar con claridad ese pedazo de cromosoma a qué corresponde, si es una trisomía 12, 11, 1, 5, a qué pedacito del material genético corresponde. Muy bien, Claudia, muchas gracias y quiero que permanezcas porque el caso que sigue lo seleccionó el comité académico porque es un caso que nos genera a veces mucha controversia y es la sospecha del síndrome de Noonan.